Hay un descenso muy fuerte de la inflación, una caída del consumo y una de las llaves para reactivar las ventas siempre se dice que es la posibilidad de endeudarse, de sacar un crédito, un préstamo. ¿Cómo están las condiciones en este momento? Es la pregunta, ¿no? Bueno, en un segundo nada más le vamos a preguntar a José Simonella, pero en definitiva la gran pregunta es esa. ¿Conviene hoy endeudarse? ¿Conviene sacar un crédito personal? Bueno, fíjense, a grandes rasgos, cuando uno va al banco de confianza y pregunta por un préstamo personal, y seguramente le van a decir que la TNA, que es la tasa nacional anual, exactamente, está entre el 60 o un 90%, es decir, es el indicativo para saber uno lo que va a tener que tener en cuenta al momento de devolver ese préstamo personal, sí, el interés. El tema es que uno tiene que mirar esa otra letrita, que es el costo financiero total, que suma el IVA y otros impuestos. Es decir, que uno termina devolviendo entre un 120 a un 190% más de lo que pidió. Bueno, y lo vamos a hablar con José Simonella para echar luz sobre lo que está pasando hoy, en estas condiciones. Exacto. Y una pregunta sería, José, si después estos números bajan, si la estabilidad se mantiene, si la inflación sigue bajando. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches. Son números realmente, o tasas realmente muy elevadas comparado con la inflación esperada. El propio gobierno habla de un 30% de inflación, de un 20 y pico, 30. Pongamos que sea un 30, ponele que sea un 40, si querés ser pesimista. Y la posibilidad de recuperación salarial, además. Bueno, la recuperación salarial va a ir en línea con la inflación, ¿no? Dicho sea de paso, le está costando incluso a algunos gremios lograr los aumentos, digamos, que vayan recuperando lo que la erosión va erosionando. O al menos a la par. Entonces, digo, da la impresión que uno comprometerse a pagar una tasa de interés, que como bien decías vos, la tasa no es la tasa nominal anual solamente, sino que es el costo financiero total el que uno tiene que mirar. Un costo financiero total de 170%, como en algunos casos, de 150% como en otros, digo, contra una inflación del 40 o del 30, digo, da la sensación de que la cuota, contrariamente a lo que estábamos acostumbrados los argentinos, que era que la inflación te iba erosionando la cuota que vos tenías que pagar y cada vez esa cuota representaba un porcentaje menor de tu ingreso, ahora con esta tasa y con esta inflación esperada, si se da, lo que vas a ir pagando cada vez es una porción mayor de tu ingreso. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de endeudarse. Hay que endeudarse cuando no te queda otra alternativa o cuando vas a hacer algo que realmente estás dispuesto a en el futuro, digamos, ceder consumo, porque vos te endeudas ahora es consumo presente versus consumo futuro. ¿Por qué los bancos se están apretando de tal manera? Los bancos crecieron mucho en préstamo a partir de el año 2024. Recordemos que el cambio de gobierno hizo que el Banco Central dejara de tomar fondos y los bancos, que tenían una liquidez muy alta porque se la prestaban al Central, salieron a buscar a quién darle un préstamo personal o un préstamo hipotecario o incluso préstamo para empresas. Esa realidad cambió. Para que tomemos idea, en ese entonces los préstamos representaban, los préstamos del sector privado, 4 puntos del PBI. Ahora superan los 8 puntos del PBI. La liquidez de los bancos era casi el 70%, 60 y pico por ciento. ¿Qué quería decir eso? Que de todos los depósitos que tenían, el 60 y pico por ciento lo tenían líquido, no sabían qué hacer con esa plata. Había mucha platita para prestar. Había mucha plata para prestar y los bancos tuvieron que salir a buscar clientes. Ahora esa liquidez está en el 37%. Claro. Casi cubre los requisitos de liquidez que le exige el Banco Central y un poquito más. Entonces ahora los bancos se ponen más selectivos y por otro lado un poquito más caros. Bueno, veamos qué pasa con los créditos hipotecarios, ¿no? Que es la otra gran cuestión, porque los créditos hipotecarios son un gran dinamizador de la economía, porque tienen que ver con la reactivación de la construcción, del mercado inmobiliario, todo esto, ¿no? Y estos son números de mayo. Bueno, son números de mayo, unas 200.000 entre consultas y simulaciones de préstamos en el banco que uno elija. Y el apartado siguiente es que aparentemente hay una escasa oferta de financiamiento porque muchos de ellos se están quedando en consultas. Claro. Hubo una gran expectativa, digamos, cuando se empezó a abrir la oferta de estos créditos, parecía que iba a ser más rápida la posibilidad de acceder y la cantidad de créditos otorgados, ¿no? Esto como que también se mantiene ahí, mucha expectativa, pero menos concreción. Bueno, en un comienzo
digamos, el préstamo se vigorizó y mucha gente pudo acceder. Pero después, ¿qué pasó? Esto que hablamos, empieza a faltar la liquidez para dar esos préstamos, pero el préstamo hipotecario tiene otro problema. Son préstamos a 30 años. Claro. O a 20 años. Sí. A largo plazo. Y está fondeado con depósitos a 30 días. ¿No? Entonces, claramente hay un descalce de plazo que a los bancos les preocupa y mucho. Hasta que los bancos no puedan, técnicamente se llama securitizar, pero es agarrar todos esos préstamos, ponerlo en un instrumento financiero y poderlo vender en el mercado financiero para hacerse de fondo, que así funciona en el mundo, digamos, no va a ser fácil lograr el fondeo que los bancos necesitan para dar préstamos hipotecarios. Y eso todavía no se va a dar porque la tasa de préstamo hipotecario que se fijó está por debajo de lo que rinde un título público en ser más un porcentaje. Entonces, todavía los bancos no consiguen el fondeo de largo plazo que le permita mantener una oferta que satisfaga la demanda. La demanda es muy alta y la oferta es muy poca. Bueno, no entonces a endeudarnos en este momento. Y difícil también el acceso a un crédito hipotecario. Aquellos que tienen posibilidad de acceder a un préstamo hipotecario es un buen momento. Es un buen momento. Y sí, porque si bien la tasa ha aumentado y ha aumentado mucho, porque antes digamos, era UVA más 4 más 4,5 y ahora estamos en UVA más 8 o más 10. Pero digamos, claramente todavía accedes a viviendas que tienen un precio bajo, ¿no? Y probablemente de vigorizarse la economía y de vigorizarse los préstamos hipotecarios, las viviendas vayan a subir. Así que yo creo que es un buen momento para endeudarse en préstamos hipotecarios y tener la posibilidad de acceder. Excelente, José, como siempre. Gracias. Muchas gracias.